Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues una vez más os traigo un vídeo. La verdad es que de un hecho duro, ¿no? Lo siguiente, uno de los peores que he traído a mi canal, sin ninguna duda. Un acto totalmente cruel, aberrante, frío, desgarrador, por varias circunstancias, ¿no? Y aparte porque estamos hablando de un triple asesinato y eso siempre pues es una circunstancia ya de por sí bastante extrema. Entonces, bueno, pues este vídeo lo intenté colgar ayer, pero bueno, me di cuenta que no sé por qué llega un momento que se superpone una voz con la de otro vídeo y entonces, pues bueno, en fin, tengo que volver a repetirlo, así que bueno, sin ningún problema lo voy a hacer con calma, poquito a poco, para que lo entendáis todo bien, para que no podáis llegar a comprender lo incomprensible, sino para que podáis situaros en el lugar de lo que tuvieron que sentir esas personas y especialmente los niños, porque esto es una de las partes para mí más fundamentales de todo este hecho, ¿no? Y bueno, ya sin extenderme más, voy a haceros primero, empezar por el final, ¿no? Un pequeño resumen de lo que realmente ocurrió. Y a partir de ahí, como siempre, pues vamos a empezar a desgranar el caso, lo que es el perfil del agresor, las conductas que estuvo antes y después del crimen, lo que fue el juicio, lo que utilizó la defensa, lo que utilizó la fiscalía, en fin, lo que son los detalles, ¿no? Pero bueno, primero, como os digo, lo que vamos a hacer es básicamente comentar así en frío qué fue lo que realmente pasó. Concretamente, el 16 de septiembre del año 2019, en una parroquia de Carracido, que pertenecía al municipio gallego de Valga, en Pontevedra, tuvo lugar uno de los crímenes más impactantes de la crónica negra reciente en España. No tengáis ninguna duda, es escalofriante. La violencia extrema del suceso, la multiplicidad de víctimas y en general todo el contexto de violencia de género en el que se inscribe lo convierten en un caso paradigmático para el análisis criminológico, jurídico y social. El autor de los hechos, José Luis Abet Lafuente, asesinó a su exmujer, a su suegra y a su cuñada, o a su suegra y excuñada, llamarle como queráis, en un acto premeditado que evidenció tanto factores individuales como estructurales relacionados con la violencia machista. Digamos que la mañana de aquel lunes comenzó como cualquier otro en el pequeño núcleo rural. Estamos hablando de que esa parroquia de Carracido era una aldea realmente, no llegaba a ser ni siquiera un núcleo urbano. Era una pequeña aldea donde había 3 o 4 casas y por supuesto que todos se conocían a la perfección y que estaba bueno, pues situada al ladito de Valga, que ya era pues una población un poquito más amplia, pero vamos, que tampoco era gran cosa, ¿no? Entonces, bueno, básicamente para Abed ese día estaba cuidadosamente planificado y según las investigaciones posteriores había pasado la noche en las inmediaciones del domicilio de su exmujer, aunque como veremos posteriormente no era ni mucho menos la primera vez, Sandra Boquete, con quien mantenía un conflicto tras la ruptura de la relación. La separación, como siempre, pues había estado marcada por tensiones, episodios de control y, digamos, un deterioro progresivo y normal, como ocurre en muchísimas relaciones, de la convivencia. Es que tampoco tiene más secreto, pero esta gente, pues, no lo asume y se consideran dueños y señores de las personas. Entonces realizan una serie de actos totalmente depravados y degenerados que no tienen ninguna lógica, ni sentido, ni perdón, ni justificación. Entonces Sandra había decidido poner fin a la relación, lo que Abed interpretó como una pérdida de control sobre su entorno familiar y emocional. Así que a primera hora de la mañana, cuando Sandra salía de su vivienda para llevar a sus hijos al colegio, en coche por la puerta del garaje, Abed ejecutó la primera fase de su plan. Digamos que arma con una PUM le disparó en múltiples ocasiones, concretamente 4, causándole la muerte prácticamente en el acto. Este crimen no fue impulsivo. La elección del momento, el arma utilizada y la espera previa indican una clara intencionalidad y premeditación, y que además iban sus hijos en el coche, en la parte posterior, lo cual le da igual.
paró literalmente delante de la puerta del garaje, con lo cual no permitió a su mujer salir porque se había puesto en medio, entonces su mujer, digamos que había quedado atrapada entre la puerta del garaje y la salida donde estaba el coche de su ex. Y bueno, parece ser que tras varios golpes que le pegó en el coche, teniendo en cuenta que iban sus hijos detrás, es cuando finalmente pues se discute un poco en alto con ella, tampoco sin mediar demasiadas palabras, y tranquilamente saca la PUN y ya os digo, a sangre fría y sin importarle 3 cominos que estuviesen sus hijos de 4 y 7 años detrás, lo que hace es, ya os digo, desgarrarle 4 tiros a bocajarro, uno en la cabeza, 2 en el cuello y otro en, no recuerdo ahora exactamente en qué parte del cuerpo, pero vamos, por el pecho. Entonces, tras realizar este acto de asesinar a su exmujer, muy lejos de huir o detenerse, Abed se dirige a sus hijos y les dice, bueno, vosotros tranquilos, o sea, imaginaos la frialdad, yo lo que quiero es que os pongáis un poco en el lugar de verdad, o sea, y sobre todo de esos niños. Abed se acerca tranquilamente a sus hijos con toda la calma, como si no hubiera pasado nada, que deberían estar aterrados, atemorizados, no sé, o sea, no me puedo ni imaginar lo que debieron pensar. Y se acerca a ellos y les dice, oye, mira, vosotros quedaros aquí tranquilos, no os mováis, estaros aquí quietos, que pronto va a llegar la Guardia Civil y se va a hacer cargo de vosotros. Y tan pancho y tan ancho coge y continúa con su recorrido violento. ¿Por qué? Bueno, pues porque su intención no era detenerse ahí, es decir, no quedaba contento solo con acabar con la vida de su exmujer, que tenía en ese momento 39 años y él 41, sino que su intención iba más allá, quería acabar con toda la familia de su exmujer. Digamos que Abed siempre había sido un hombre que, bueno, que la verdad es que durante el matrimonio tampoco es que hubiese tenido ningún problema, al menos conocido, de violencia de género con su mujer. Era un hombre que sí, que parece ser que era algo problemático, pero más que nada con los vecinos, tenía alguna discusión y demás. Pero con su mujer, bueno, pues lo típico, tenían sus problemas y sus historias y poquito a poco pues se fue acabando el amor, sobre todo por parte de ella. Y bueno, aunque no hubo una violencia, al menos física, pues sí que había cierto control y ella llegó un momento en que se cansó de la situación o simplemente dejó de quererlo de esa manera y tomó la decisión de terminar con la relación después de estar 12 o 13 años juntos, cosa pues que es muy normal que suceda y que pasa día tras día, o sea, es algo, no sé, y que la gente se crea con derecho de poder tomar este tipo de decisiones, pues es alucinante, ¿no? Y parece ser que también influyó bastante, ya me diréis qué tontería, el hecho de que, bueno, digamos que ella era, bueno, pues de alguna manera había triunfado en la vida en el sentido de que tenía un buen trabajo, tenía una familia con la que estaba muy unida, sobre todo con su madre y con su hermana, era una persona muy querida, tenía amistades y demás, y él, sin embargo, pues era un hombre, digamos, que se sentía fracasado porque, bueno, pues todo lo que había hecho en su vida, digamos que no era lo que quería, intentó montar una empresa, no le salió bien, en fin, lo único que había hecho de lo que se podía sentir orgulloso era prácticamente construir la casa, ¿no?, en la que vivían. Entonces esto también fue de alguna manera una motivación de, aún encima que me dejas y demás, te vas a quedar con la casa que le he hecho yo, o sea, ya me dirás tú qué motivación es esa, ¿no? Aparte de otras muchas cosas que ya veremos. Pero vamos, él se sentía un fracasado y sentía cierta envidia malsana hacia su propia exmujer cuando todavía estaban casados por eso, porque veía que a ella le iba todo bien y demás, y que él pues que no, pues que tenía un trabajo que no le gustaba, que no terminaba de encajar, en fin, lo típico que al final hace que una relación se vaya resintiendo y que por el motivo X, pues Sandra decidiese terminar con él, punto y pelota, o sea, no hay más que decir. Entonces ya os digo, es tal el resentimiento y el odio de este individuo que tras cometer este acto deplorable, que ya es deplorable de por sí, pero mucho más teniendo en cuenta la presencia de sus hijos, coge el coche y se dirige a la casa de su exsuegra y su excuñada, María Elena y Alba. Alba tenía 24 años y en este caso la madre tenía 58, era gente joven.
Entonces, bueno, pues el tío va directamente, coge el coche, se va hacia allí. Y bueno, básicamente en el interior de la vivienda estaba la madre de Sandra, María Elena, y su hermana Alba, pero habían sido alertadas por los vecinos porque oyeron pues una serie de ruidos, aunque no estaban seguros de si eran petardos y demás, y decidieron alertar de alguna manera a estas vecinas, diciéndoles, oye, mira, está pasando algo en la casa. Se cree que incluso la propia Sandra tuvo tiempo de marcar el teléfono como diciendo, está aquí mi exmarido, no me deja salir, me está dando golpes con el coche. Entonces ellas deciden salir rápidamente de su casa para ir en ayuda de su hija y de su hermana y por supuesto de los niños. Entonces cogen el coche y salen de la casa. ¿Qué pasa? Que por una parte está Beth, que se dirige hacia la casa de ellas para terminar con su vida, y por otra parte están ellas que han salido de su casa y se dirigen hacia la escena del crimen para ayudar a su hija. Y con la mala suerte de que se cruzan por el camino. O sea, se cruzan por el camino y él se da cuenta, porque mira que no te cruzas con coches. Bueno, pues él se da cuenta que se cruza con el coche de su suegra y de su cuñada. Entonces decide, porque él tiene muy claro lo que quiere hacer, dar la vuelta, perseguirlas en el coche y volver de nuevo a la escena del crimen para allí terminar con lo que había empezado. Y hace exactamente lo mismo. Una vez que ya paran en el coche, que ya se encuentran en la escena, que se encuentran con su hija y su hermana muerta en el asiento delantero del coche y los niños detrás, prácticamente no tienen tiempo para reaccionar, porque este hombre llega, se coloca detrás de ellas en el coche y parece ser que la madre María Elena hace un intento como de salir del coche corriendo y abalanzarse sobre él para de alguna manera frenar pues lo que iba a suceder. Pero claro, no le da tiempo, porque el tío le descerraja allí 4 disparos también, y la deja pues muerta prácticamente en el acto. Entonces la hermana Alba lo que hace es intentar salir corriendo. O sea, es instintivo. O sea, ella abre la puerta, intenta salir corriendo, pero evidentemente él, que ya tiene el arma recargada y demás, le pega 3 tiros. Y también acaba con su vida. Todo esto con los niños, ya os digo, allí sentaditos detrás del coche de su madre. Es decir, esos niños en cuestiones de segundos habían perdido absolutamente todo. A su madre, a su abuela, a su tía y además a su padre, porque obviamente este individuo malnacido pues les había quitado absolutamente todo. Entonces nos podemos imaginar el trauma que supuso eso, como ya veremos más adelante. Entonces, la extensión del crimen a estas 2 víctimas refleja un patrón frecuente en casos de violencia de género extrema. La eliminación del entorno cercano de la víctima principal, percibido por el agresor como parte del conflicto o como apoyo a la mujer que ha decidido romper la relación. Este fenómeno ha sido descrito en criminología como violencia vicaria ampliada, en la que el agresor busca causar el máximo daño emocional y simbólico, pero en este caso, por suerte, a los que deja con vidas a los hijos, porque ya sería lo que faltaba. Pero bueno, esta gente, ya os digo. Entonces, tras terminar lo que él consideraba su trabajo, porque además él estaba convencido que eso era lo que tenía que hacer, que era su deber, de hecho, hacerlo, y tras cometer estos asesinatos abandona el lugar, pero tampoco intenta ocultarse de una manera sofisticada. Concretamente se dirige hacia casa de su madre, pero en medio del camino decide parar para deshacerse de la PUM, la lanza a un río, y mientras está realizando el recorrido, lo curioso es que envía también 3 mensajes de texto a 3 personas diferentes, como ya veremos, entre ellas su primo, un compañero de trabajo y demás. Y cuando llega a casa de su madre, bueno, pues básicamente él mismo
se pone en contacto con la Guardia Civil para decir lo que ha hecho. Por lo tanto, no se entiende muy bien por qué se deshace del arma, pero bueno. Y es detenido, evidentemente, de forma inmediata. Y bueno, pues digamos que su comportamiento posterior en ningún momento mostró ni signos de arrepentimiento inmediato, sino más bien una actitud de resignación o aceptación del desenlace, que durante el proceso judicial, evidentemente, pues como siempre, se analizaron sus facultades mentales, descartándose alteraciones que pudieran eximirlo de responsabilidad penal, y ya veremos por qué. Y los informes periciales concluyeron que era plenamente consciente, por supuestísimo, de sus actos y de sus consecuencias. El juicio, se celebró en la Audiencia Provincial de Pontevedra y puso de relieve la brutalidad de los hechos y la existencia de un claro componente de violencia de género. La acusación, por ejemplo, subrayó la relación previa entre agresor y víctima, así como el contexto de control y conflicto tras la separación, en el que entraremos de manera más amplia en cuanto acabe este resumen. Y finalmente José Luis Abet fue condenado a prisión permanente revisable, y también os explicaré por qué. La pena más grave contemplada en el ordenamiento jurídico español, que para mí sigue siendo absurda porque debería ser directamente cadena perpetua, porque somos los únicos del mundo que, que utilizamos esta, esta palabra de prisión permanente revisable, que es que estos casos no tendrían que tener revisión ninguna, junto con otras penas adicionales por los asesinatos de las otras dos víctimas. Entonces, básicamente vamos a intentar entrar, como os comento, en lo que es el caso ya más extenso, un poco analizando qué fue lo que pasó antes y después del crimen, por qué se llegó a esta situación. Digamos que desde una perspectiva analítica el crimen de Valga permite identificar varios elementos clave. En primer lugar, la ruptura de la relación como, desencadenante crítico. Parece ser que el hombre, en un principio, acepta sin montar ningún escándalo, ni sin actuar de manera violenta, esa petición de divorcio por parte de la mujer, firma el divorcio y demás, y ahí parece que termina la cosa, pero evidentemente esto no es así. Entonces, numerosos estudios han demostrado que el momento de la separación es uno de los periodos de mayor riesgo, como sabéis, para las víctimas de violencia de género. El agresor, al percibir la pérdida de control, puede intensificar su conducta violenta hasta niveles letales, como es el caso. En segundo lugar, tenemos la planificación del crimen. Es decir, lejos de tratarse de un acto impulsivo, Abet organizó su actuación con antelación. Esto cuestiona ciertos mitos sociales que tienden a interpretar estos crímenes como explosiones momentáneas de ira, que fue lo que intentó la defensa, obviamente. En realidad, en muchos casos, existe una deliberación previa que implica una voluntad clara, no tengáis ninguna duda, de causar daño, y además, ya me diréis qué sentido tiene si realmente ha acabado con la vida de la víctima principal. Entonces, eso de causar más daño si ya la has matado, es decir, ella no va a ser consciente de que también has matado a su hermana y a su madre. O sea, el daño realmente al final, a quien se lo has causado, ese trauma tan horrible, es a tus hijos. O sea, es que es una cosa alucinante. Y luego está, en tercer lugar, esa extensión de la violencia a terceros. Ese asesinato de la madre y la hermana de Sandra, que no fue accidental, sino parte de una lógica de aniquilación, porque esa es la palabra, aniquilación del entorno. Y este aspecto obviamente agrava la dimensión del crimen, y tanto, y evidencia una motivación que trasciende ya lo individual para situarse en un marco de dominación y castigo. Pero yo me pregunto, eso que os digo, ¿castigo a quién? Si es que ya se ha acabado con la vida en fin, incomprensible. Y, lógicamente, el impacto social del caso, como os podréis imaginar, fue significativo, generó, como pasa siempre, ¿no?, una fuerte reacción pública, concentraciones, declaraciones institucionales y lo típico, un renovado debate sobre la eficacia de las medidas de prevención de la violencia de género. Pero ahora veremos cómo fueron los hechos, porque esto no es tan sencillo, y también puso de manifiesto la necesidad de mejorar
los mecanismos de detección temprana y protección de las víctimas, especialmente en contextos rurales donde los recursos pueden ser más limitados. Pero claro, no puede haber una detección temprana si no hay una denuncia por parte de la víctima. Y en este caso no la hubo, sorprendentemente, y también analizaremos por qué. Entonces, el crimen de Valga constituye un ejemplo extremo pero representativo, ya os digo, de la violencia de género, y la figura de José Luis Abet no puede entenderse, ya os digo, de forma individual, sino en el marco de dinámicas sociales, culturales y psicológicas que al final configuran este tipo de violencia, y hay que analizar muy detalladamente el caso para poder comprender mejor los hechos, no lo que es el crimen, que no es lo mismo, ¿no? Sino también además contribuir al desarrollo de estrategias más eficaces, entre comillas, para prevenir que tragedias similares vuelvan a producirse. Porque a mí lo que no me deja de sorprender es cómo esta mujer, Sandra, con ese comportamiento que estaba teniendo días anteriores al crimen, este individuo no tomó medidas y puso una denuncia. Pero bueno, hay explicaciones, es decir, ella básicamente no denuncia ya no solamente por miedo, porque no era eso, ella en ningún momento pensó que su marido, exmarido, iba a ser capaz de realizar algo así. No, no era ese tipo de miedo. Tenía miedo, digamos, a complicar más las cosas, a que las cosas fuesen más complicadas y que esto pudiese afectarle a los niños. Y luego aparte, pues eso, sentía hasta cierto punto, fijaos cómo es la cosa, lástima por él, de que de alguna manera había perdido la casa, había perdido la custodia de los niños, no le iba bien al trabajo. Y bueno, por ese cariño que queda por parte de ella, por una persona con la que ha compartido 12 o 13 años de su vida, pues ella lo último que quiere es meterlo en más problemas y ponerle una denuncia, ¿no? A pesar de que su conducta iba agravándose cada día más. Entonces no deja de ser sorprendente y triste a la vez, porque estamos viendo a una buena persona que está intentando, digamos, ayudar a esta persona que está cada vez complicándole más la vida, haciéndole la vida imposible hasta que ya llega a un punto que es realmente preocupante. Se podría decir que para todo el mundo, excepto para la víctima o las víctimas, era una muerte anunciada. Era una muerte anunciada porque ya os digo que al hombre se le empieza a ir la pinza cada día más. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que después de haber firmado, aparentemente sin demasiados problemas, lo que es el divorcio y demás, bueno, pues empieza a llevar a cabo pues, los envíos de ciertos mensajes e incluso grabaciones, tanto antes como después del crimen de Valga, a lo que es su exmujer, y esas grabaciones delante de su propia casa. Es decir, el tío iba allí, grababa, de vez en cuando insultaba a su mujer. Al principio era una cosa, bueno, así como más leve, aunque yo estas cosas nunca las veo leves, pero poco a poco se van agravando. Cada vez los insultos son mayores, los mensajes son más amenazantes, las humillaciones son más grandes. Entonces esto es un matiz fundamental para comprender tanto la premeditación del acto como el perfil psicológico y actitud tras los asesinatos. La investigación judicial y policial reconstruyó esas comunicaciones digitales, las notas de voz y las grabaciones telefónicas que revelan los patrones de pensamiento, motivación y emocionalidad del agresor, mensajes y grabaciones previos al crimen y que Sandra intentó minimizar, básicamente. Entonces dices tú, joder, es que claro, vale que al principio a lo mejor los mensajes fueran más leves, pero llega un momento en que, mujer, hay que plantearse seriamente poner una denuncia a este individuo porque se le está yendo la olla mucho. Y claro, eso no sucede. Pero ni por parte de ella ni por parte de la gente que la rodea, porque dices tú, vale que ella pueda sentir esa especie de lástima y demás, pero jolín, la madre y la hermana no se daban cuenta, incluso los vecinos. Pero ¿qué pasa? Que parece ser que en ese tipo de zonas los vecinos es lo típico que miran por la ventana a escondidas, pero prefieren no inmiscuirse, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Entonces, en los días y semanas anteriores al asesinato, Abed mantuvo una serie de comunicaciones con familiares, amigos que tenía dos, y en ocasiones con la propia víctima, que ya os digo, va mostrando una escalada de tensión y ya una obsesión que llega a ser totalmente enfermiza. Entre los elementos más relevantes destacan esos mensajes de control y amenaza. Según el sumario, Abed enviaba a Sandra Boquete mensajes insistentes, a veces intimidatorios, para mantener contacto o expresar su descontento con la separación. Estos mensajes incluyen referencias a la vigilancia de sus movimientos y a la imposibilidad de aceptar la ruptura, lo que evidencia una voluntad de dominación persistente. Por otra parte, hay notas de voz con autojustificación, es decir, grabaciones previas al crimen, muestran que Abed se atribuía a sí mismo un papel de víctima, o sea, él era la víctima, me ha quitado la casa, me ha quitado a mis hijos, una casa que he hecho yo, a pesar de lo que he aguantado durante todo este tiempo mientras estábamos casados, esa vida que ya llevaba, con un buen trabajo, con una buena familia, y yo un fracasado, o sea, justificaba la injusticia de la separación. Este tipo de discursos pues, son característicos de un patrón de racionalización del acto violento antes de cometerlo. Ya os digo, él estaba convencido de que era lo que tenía que hacer, que era su deber, atención, o sea, era su deber, lo que refuerza esta hipótesis de premeditación. Eso sin ninguna duda. Porque hay una planificación explícita. En algunas grabaciones y conversaciones con conocidos se detecta la alusión indirecta a la idea de poner fin a la situación, sin llegar, es cierto, a describir explícitamente el crimen, pero sí sugiriendo una intención deliberada de controlar o castigar a la víctima y a su entorno. De hecho, sabemos que la tarde anterior había comentado a un compañero suyo de trabajo que ya estaba cansado de la situación y que había decidido terminar con todo aquello. Entonces, claro, en este caso el compañero le dice, bueno, tranquilízate, contrata a un abogado, no te pongas nervioso, que estás un poco obsesionado y demás. No, yo ya he tomado una decisión y sé lo que tengo que hacer y mañana ya verás, tal, todo el mundo se va a enterar porque patatín, porque patatán. Y la cosa se queda ahí. Curioso. Tras los asesinatos, los registros disponibles muestran además una actitud compleja que combina frialdad y total falta de arrepentimiento. Y bueno, pues hay una serie de mensajes a familiares y terceros, según consta en la investigación, en el que Abed, como os comento, se comunicó con algunas personas cercanas tras el crimen, en ese trayecto que hace hasta casa de su madre, transmitiendo estos mensajes breves que denotaban calma y aceptación, por supuesto, de lo ocurrido, y no hay evidencia de que haya intentado explicar o justificar sus acciones de manera empática. Más bien, la comunicación reflejaba conciencia de la consecuencia irreversible de sus actos. Ya os digo, le manda un mensaje al primo diciendo lo que ha hecho, al compañero de trabajo diciendo lo que ha hecho y a otra tercera persona diciendo lo que ha hecho, con toda la calva, en fin. Y grabaciones policiales y judiciales durante la detención y las entrevistas posteriores se sabe que Abed mantuvo una actitud de cooperación limitada, contestando algunas preguntas, pero sin mostrar ningún tipo de remordimiento ni profundo ni profundis, o sea, ninguno. Las pericias psicológicas posteriores, de hecho, indicaron que sus respuestas denotaban un procesamiento lógico de los hechos más que un impacto emocional evidente, lo que sugiere un perfil de violencia planificada con alto grado de control emocional durante y después del acto. Estamos hablando de que previamente a cometer el crimen se había hecho con una PUM, con una munición sin tener permiso de armas, e incluso se había puesto en contacto con este primo al que le envían mensaje en su momento porque llevaba precisamente una tienda, parece ser de armas y demás, y le pide que por favor le dé una serie de, pues eso, de pums. Entonces el primo le dice, pero vamos a ver, ¿para qué necesitas tú tal si ya tienes una? ¿No?
Entonces no cedió, o sea, el primo dijo, mira, no te voy a dar tal porque tú no tienes licencia y porque además ya tienes una para defenderte si es necesario y no considero oportuno que tengas armas por tener, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, al final todo esto pues no sirvió de nada. En fin, por tanto, como podéis ver, esto ya estaba totalmente decidido, digamos, mucho antes de que se produjeran los hechos, porque el tío ya había conseguido bueno, pues la PUN con la munición correspondiente. Tras el crimen y hasta su detención, no intentó huir. Lo único que hizo, ya os digo, de manera un poco irracional, fue lo de lanzar el arma al río para después confesar, no sé. Lo que se interpreta como una mezcla de aceptación de la consecuencia legal, consolidando la percepción de que su acto fue deliberado y consciente y no un arrebato impulsivo. Es decir, que los mensajes y grabaciones muestran que Abed actuó con un patrón de premeditación y racionalización reforzado por la percepción de pérdida de control sobre su entorno y la necesidad de imponer dominio. Es que es así, necesitan dominar, es decir, no pueden aceptar que la otra persona sea autosuficiente, que sea autónoma sin ellos, es decir, es algo que no les entra en la cabeza y como no les entra en la cabeza, pues deciden reaccionar de estas maneras tan graves, tan violentas, tan brutales y tan inexplicables que dices, pero ¿cómo es posible que por un simple divorcio, por una separación, alguien sea capaz de llevar a cabo un acto tan atroz, inmiscuyendo también a la familia, o sea, y a tus propios hijos en una situación traumática que no van a superar ni en toda su vida? Es decir, porque es lo que os digo, a pesar de que, por supuesto, los niños desde el primer momento son puestos en tratamiento psicológico y demás, porque se quedan solos, es que lo pierden todo, o sea, absolutamente todo. ¿Con quién se iban a quedar? Es que no tenían con quién estar, entonces se quedan solos y tienen que crecer rodeados de personas extrañas que sí, que están intentando, pues, tratarles ese trauma para que sea lo menor posible, pero que luego se demostrará unos años después, cuando se realiza el juicio, que el niño de 7 años, que ya había cumplido 11, en fin, hace una declaración en el juicio porque el juez, a pesar de que se le había dicho que no era muy recomendable por el hecho del trauma hacerle revivir esa situación, decidió que por sus huevos, pues el niño tenía que ir a declarar. Os podéis imaginar cómo fue la situación, pero bueno, ya llegaremos a eso. La cuestión es que el tipo hizo lo que hizo, ya os digo, por esa percepción de pérdida de control y porque tenía que imponer, como siempre, que él era el que tenía allí el poder, el dominio y punto. Y era plenamente consciente de la gravedad de sus actos, sin ningún tipo ni de arrepentimiento ni hostias, lo que aporta un elemento clave para entender la severidad tanto de su conducta como de su perfil criminológico. Entonces, digamos que el perfil del agresor ya lo hemos hablado realmente un poco, ¿no? Es un hombre con una baja autoestima, que no se siente, digamos, es que ahora no me sale la palabra, que es contento con su vida, es decir, lo contrario a fracasado, que es que no se siente realizado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, mientras que ve que su mujer sí, de alguna forma. Esto crea en él ya una especie de inquina, daos cuenta, ¿no? De hasta dónde puede llegar la vulgaridad de este tipo de personajes, ¿no? Se ve como un hombre de mediana edad, que en realidad, jolín, tenía 41 años, que es que era joven, era muy joven. Y ya os digo, es que tenía los rasgos característicos de violencia de género extrema, con esos elementos de planificación premeditada, según analizaron posteriormente los psicólogos y criminólogos durante la investigación. Allí se identifican como rasgos de personalidad, pues esos rasgos de control obsesivo, esa rigidez emocional y baja tolerancia a la frustración, típico en este tipo de personas, de individuos de locos, de perturbados. Esa ruptura con su exmujer
se percibe siempre como una amenaza directa a su sentido de autoridad, de estabilidad, y lo que genera en él es resentimiento, odio y además un pensamiento persecutorio. Racionaliza el acto. Ya os digo, antes del crimen mantenía un discurso el tío de victimización, justificando internamente la violencia como una respuesta a la injusticia que estaba sufriendo por parte de su mujer y su familia por la separación. O sea, es que yo de verdad estas cosas, ¿de qué tipo de mentalidad estamos hablando? O sea, es que es gente, ya os digo, tan sumamente fracasada, tan vulgar, tan poca cosa, tan insignificantes, porque me vais a perdonar, pero es así. O sea, porque hay que ser necios en la vida, hay que ser además malas personas y tristes y patéticos para hacer una cosa así. O sea, que encima te hagas tú la víctima, ¿no? Y esto coincide plenamente pues, con los típicos patrones de agresores que planifican una violencia letal, no lo siguiente, que se construyen narrativas propias ellos mismos en sus soliloquios que legitiman sus actos. Pero luego sí que tienen esa capacidad de planificación, ¿no? O sea, que ya os digo, no es un arrebato impulsivo de me da de repente el momento de ira y sin haber mostrado previamente ningún elemento que pudiese llevar a pensar que podía llegar a estos extremos, un día se me va la olla, tengo una enajenación mental transitoria, que esa figura existe, y de manera impulsiva voy y acabo con ellas. No, en este caso hubo una selección del momento, una selección de las PUMs, de la PUM en este caso, y de las víctimas, incluidas la madre y la hermana. Esto evidencia deliberación y conciencia del impacto, que el tío, después de cometer el crimen, coge el coche para ir a casa de la familia, y no solo contento con eso, al cruzarse con ellas, no cesan su empeño de decir, bueno, pues ya, no, dice, pues doy la vuelta y voy detrás de ellas y vuelvo a la escena del crimen donde sé que están mis hijos aterrados. O sea, es que esto es de una, vamos, yo no sé cómo llamarlo, de verdad os lo digo. Entonces, aparte de esa falta de remordimiento, que ya sabemos que esta gente no tiene remordimiento, su conducta además mostró frialdad, aceptación, que es un indicador de desinhibición emocional y de un enfoque instrumental de la violencia. O sea, la violencia con un objetivo, no como una reacción emocional. Entonces, es que es una cosa, ya os digo, que es que no hay por dónde cogerla. Como os comento, tras todas estas evidencias, que el tío se pusiera allí, delante de la casa, a grabar a la mujer cuando entraba, cuando salía, pero viéndolo ella, o sea, es decir, y a soltarle determinadas cosas en alto, a veces insultos, cada vez, ya os digo, iba subiendo más la cosa, ¿no? Lo que empezó como a lo mejor, ay, ¿dónde irás? ¿Dónde tal? Terminó por decir, eres una, lo que sea, patatín, patatán, me has arruinado la vida, lo vas a pagar muy caro, lo típico, ¿no? Entonces, claro, cuando se celebra el juicio en el año 2023, en la Audiencia Provincial de Pontevedra, bueno, pues sí se prolongó varios días debido a la complejidad del caso, pero la cantidad de pruebas eran abrumadoras. Y luego pues estaba esta necesidad de auditar testimonios, esos mensajes y esas grabaciones, pero los puntos centrales fueron sobre todo las pruebas presentadas, los testimonios de familiares del agresor, algunos que hubiese de la víctima, pues algún tío abuelo o vete tú a saber, pero vamos, nadie relevante, vecinos y conocidos, y como os comento, fundamentalmente la de su hijo, que fue estremecedora, desgarradora, porque el chico narró con 11 años, con todo detalle, segundo a segundo, cómo habían ocurrido los hechos. Y lo hizo con tal precisión que todos los que estaban en la sala se quedaron totalmente impactados, incluyendo forenses, peritos, investigadores, autoridades. Es decir, no se podían creer hasta qué punto ese niño había, digamos, guardado en su mente con tanto detalle, siendo tan pequeño, teniendo tan solo 7 años, todo lo que había sucedido.
y que se había demostrado que había ocurrido tal cual el niño lo estaba relatando. Pero es que vamos a ver, es que es normal, porque el niño de 4 años, al fin y al cabo, no llega a ser consciente del todo de qué es lo que está pasando. Pero con 7 años ya, y entonces, claro, en fin, trauma no lo siguiente. Entonces luego también, esto fue lo más determinante, o sea, aparte de las pruebas que eran abrumadoras, evidentemente, y que hay una confesión por parte del hombre. Es una confesión muy escueta, ¿no? Porque no se pone a contar toda la planificación y demás, simplemente dice cuándo lo van a detener y tal, que sí, que efectivamente él ha sido, que era lo que tenía que hacer y que sí, que acabó con su familia, que era plenamente consciente y punto y pelota. O sea, no os creáis que dio aquí muchas explicaciones, ni en ese momento ni luego en el juicio. Es decir, de hecho, se negó a hablar con la fiscalía, o sea, él solamente respondía a las preguntas de su abogado y de una manera, ya os digo, también bastante escueta, ¿no? O sea, mantuvo en todo momento una actitud fría, una actitud que le daba todo igual. Y ya os digo, se presentan también estos mensajes de estas grabaciones de José Luis Abet, tanto previos como posteriores al crimen. Esos mensajes que había mandado en ese trayecto hasta la casa de su madre, a ese amigo, a ese primo y demás. Informes periciales forenses sobre el momento y causa de la muerte de las víctimas, que está bastante claro. Los peritajes psicológicos sobre la capacidad de entendimiento y control de sus actos. Y la deliberación, esa premeditación, esa extensión del daño a terceros y esa clara motivación de violencia machista. Lo que fundamentó la pena más severa posible en España, en EGEM, prisión permanente revisable. Bien, os preguntaréis, pero ¿cómo puede poner prisión permanente revisable si no hay agresión sex? Bien, pues porque la prisión permanente revisable también se puede poner en caso de que haya 3 o más víctimas. Es decir, que no hace falta que haya agresión sex si el crimen perpetrado es como mínimo triple. Al haber 3 víctimas se puede aplicar sin que se produzca el hecho habitual, ¿vale? Para los que tengáis alguna de jolín, me siempre era revisable, si no pasa esto, si no pasa lo otro. Bueno, pues os explico por qué. Tenemos luego los argumentos de la defensa, es decir, evidentemente la defensa hace su trabajo, que al final es lo que tiene que hacer. Por eso yo nunca sería abogada, porque desde luego yo a un tipo así no lo iba a defender, que sí, que tienen derecho. Por supuesto que sí, lo sé, soy muy consciente, más que nadie, porque para eso he estudiado lo que he estudiado, pero ya os digo, es que yo sería incapaz de mirar a un tío así a la cara, de verdad, porque es que me darían ganas a mí misma de tomarme en fin, por mi cuenta, ¿no? Entonces, claro, la defensa que plantea, bueno, pues plantea varios enfoques, ¿no? Como es habitual, aunque todos fueron, por suerte, desestimados, porque ya os digo, que las pruebas eran, en fin. Así que, bueno, primero, pues lo que es una alteración emocional, que es lo normal, ¿no? En estos casos, alegar que el acusado, pues que no estaba en pleno control emocional, sugiriendo, digamos, ese arrebato impulsivo, esa enajenación mental transitoria debido a la ruptura, pero evidentemente las evidencias de planificación y mensajes previos refutaron totalmente esta hipótesis. Por otra parte, pues también intentó pues el estado psicológico, argumentar alguna disminución de la capacidad mental, lo típico, pero también los informes psicológicos indican que hay plena conciencia y comprensión de sus actos. Y luego una minimización de la responsabilidad. Es decir, bueno, dentro de lo malo, como no podemos demostrar que estás mal de la cabeza, pues busca un poco relativizar la implicación de terceros en los asesinatos, madre y hermana de la víctima, intentando presentarlos, atención, como víctimas de circunstancias accidentales. Cuando está demostrado que el tío se da cuenta de que se cruza con ellas y no cesa en su empeño y dice, bueno, sigo hacia casa de mi madre, ya veré qué es lo que... No. Las acabo de ver y me doy la vuelta porque yo voy a terminar con mi deber y voy a hacer lo que tengo que hacer. Y se da la vuelta, las persigue y las asesina, que era lo que tenía pensado. Entonces, me vas a perdonar, pero estas argumentaciones son muy fáciles de tirar por la borda.
Entonces, la investigación y la autopercepción de Abed mostraron lo contrario, precisamente. O sea, esta intención deliberada de causar daño al entorno cercano. ¿Qué argumentó la Fiscalía? Bueno, pues evidentemente la Fiscalía centró su exposición en lo evidente. En la evidencia, que es lo que al final importa en cualquier tipo de caso. Primero, premeditación y planificación. Destacaron la preparación previa, la elección del momento, el PUM y la extensión de la violencia hacia familiares de la víctima. También la motivación de género. Se enfatizó la dinámica de control, posesión y venganza típicas de la violencia machista extrema. Por otra parte, la conciencia y racionalidad. Los informes psicológicos evidenciaban que Abed, como os digo, actuó con plena conciencia de la gravedad y consecuencias de sus actos, descartando cualquier atenuante por impulsividad o incapacidad mental. Por otra parte, protección social y prevención. La Fiscalía argumentó que la pena máxima era necesaria no solo por la gravedad del hecho, sino también por la protección de la sociedad y la prevención de crímenes similares, porque individuos así ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que luego les dan un permiso y imaginaos que les da por ir a por los niños, porque ya es lo que faltaba, ¿no? Y eso también lo argumenta la Fiscalía como tuvo la sangre fría de hacerlo delante de sus hijos. Y luego encima de acercarse a ellos, bueno, vosotros tranquilos que ya vendrá la Guardia Civil. Y dejarlos allí solos. O sea, yo alucino con la madre muerta. Yo no quiero ni pensar esos chavales. O sea, en fin. Entonces, luego también la actitud del acusado durante el juicio, como os comento, porque el tío mostró una actitud que reflejó totalmente un control emocional, una frialdad en fin, o sea, el tío, vamos, no tuvo ningún inconveniente, se comunicaba lo justo con la corte, respondía a las preguntas de su defensa con sí, no, y tal, algunas con más precisión, pero sin dramatizar, ni mostrar, ya os digo, ningún tipo de remordimiento. Luego las reacciones ante la evidencia, es decir, el tío reconocía los hechos, pero en ningún momento articulaba empatía ni hacia las víctimas, por supuesto, ni sus familias. La actitud era consistente con el perfil instrumental del agresor, consciente y deliberada. Su conducta general es que no hubo alteraciones visibles, ni ataques de ira, ni intentos de evasión, lo que reforzó la percepción judicial de plena conciencia y responsabilidad penal. Él sabía perfectamente que lo que había hecho tenía una consecuencia y eso lo asumió desde el primer momento y le trajo al pairo, ¿vale?, lo del tema de sus hijos y demás, que iba a ser, le dio exactamente igual. Entonces, en conjunto, este análisis muestra que el caso de Valga constituye, ya os digo, un ejemplo brutal totalmente de violencia machista, planificada, racionalizada, con daño a terceros, con un perfil controlado y premeditado. Entonces, claro, en este caso el jurado lo tuvo muy claro, o sea, deliberaron en un día, básicamente, y por unanimidad, que lo único que cabía aquí era aplicar la pena máxima por su gravedad y consecuencias sociales, evidentemente, o sea. Entonces se decide, evidentemente, aplicar esa prisión permanente revisable por el asesinato de 3 personas, en este caso, además de la misma familia, con determinadas agravantes también, ¿no? Porque estamos hablando del agravante de parentesco y, en fin, o sea, que es que no solamente la defensa no consigue ningún atenuante, porque es que no es posible en este caso, sino que el testimonio del chaval, vamos, tuvo que ser, dicen que una barbaridad, o sea, que es que la gente se puso allí, imaginaos, o sea, gente llorando, gente, el jurado estupefacto, en fin. Y eso que lo hicieron, no permitieron que la sala estuviese llena, hubo una serie de... se tomaron una serie de medidas, digamos, para que el chaval no se sintiera, ¿no? Pero que aún así, la gente que tuvo que escuchar su testimonio, ostras, yo hubiese sido, conociéndome de las que hubiese, vamos, si me hubiesen caído los lagrimones, pero bien, vamos, o sea, porque tiene que ser tremendo, pero tremendo, tremendo. Entonces, bueno, pues
básicamente esto es lo que sucedió. Tampoco es que haya muchas más cosas. Sí que hay una cosa muy interesante que también no deja de ser llamativa y que es nada más y nada menos que para que veáis, ¿no? Hasta qué punto es capaz de llegar una persona tan obsesiva. Y es que este hombre, cuando ya se ha producido la separación y ya está entrando cada vez en un proceso más obsesivo, llega a contratar a un chamán, así como lo oís, un chamán, que además ya había estado en la cárcel por estafa, al que le empieza a pagar para que le eche mal de ojo a su mujer, para que, en fin, y haciendo incluso sacrificios de sangre con animales y demás. Total, que se dejó el tío 12.000 euros en el famoso chamán. En los últimos momentos le llegó a pedir que hiciese que su mujer y su familia murieran. Evidentemente, como vio que esto no era posible por mucho dinero que le pagara y por muchos sacrificios de sangre que hubiese, es cuando el tío empieza a decir, bueno, pues voy a tener que hacerlo yo. ¿No? O sea, el tío se va a un chamán, o sea, hay que estar, de verdad os lo digo, o sea, que sí que eres consciente de tus actos totalmente, que lo haces porque lo quieres hacer, eso no hay ninguna duda, pero ahí hay algo también que dices tú, vamos a ver, es que para llegar a ese punto, o sea, evidentemente hay algo en tu cabeza, esa obsesión es enfermiza, es una obsesión creciente y enfermiza, sin ninguna duda. Y además, ya os digo, que no paraba de enviar esas notas a amigos y familiares victimizándose, qué injusticia han hecho conmigo, eh, mientras por otra parte a su exmujer no paraba de insistirle, amenazarla, vigilarla. Es decir, que todo el mundo veía que eso iba a terminar mal, pero nadie hizo nada, ¿no? Entonces, es que todo esto no hace más que entrever que el acto que iba a cometer estaba cuidadosamente meditado, por supuesto, y tanto que meditado porque ya se lo había pedido el famoso chamán, o sea, tela marinera para gastarse 12.000 euros en un chamán que aún encima ya tenía una pena por estafar, porque es que esa gente, o sea, ya para creer en esas cosas, pues ya me dirás, ¿vale? Y perdonad si hay alguien que se siente ofendido y que alguien que cree en este tipo de cosas, pero que yo no te digo que no pueda haber una persona en el mundo que por lo que sea tenga una especie, no de poder, porque aquí nadie tiene tal, pero que sí que hay gente que es cierto que es muy sensible y tiene como un sexto sentido para algunas cosas, ¿no? Pero de ahí a poder realizar todo eso que ellos dicen, de hablar con... Eso son todo milongas para no dormir, exactamente igual que el tema de la iglesia, o sea, así de claro os lo digo. Son cosas que no, o sea, no. Entonces, es que es una cosa que ya os digo, elaborada, pero elaborada, porque esa pun que portaba se convierte en esa tensión física de ese plan que ya había elaborado mentalmente y que mostraba esa violencia que estaba a punto de desatarse. Y ya os digo, no por un impulso instantáneo, sino ese proceso de racionalización de venganza y control, porque además yo he sido la víctima, estoy en mi derecho de hacer lo que voy a hacer y demás, o sea, una cosa que es alucinante, ¿no? Y además se asegura de buscar un momento de vulnerabilidad total cuando la víctima está sola y la acción puede ejecutarse con certeza. Es más, es que ya os digo, aquí hay un componente que también funcionó como agravante en la sentencia, que es alevosía, porque es que no la deja, ella no puede defenderse. Al colocar el coche allí delante de la puerta del garaje, es que ella no puede salir. Pero es que además no solo esto, es que le empieza a dar golpes con el coche primero. O sea, antes de salir y ya terminar el trabajito con la famosa boom, ¿no? Entonces, la elección del momento no era azarosa precisamente. O sea, que ya él estaba vigilante para cuando Sandra iba a llevar a sus hijos al colegio, él ya estaba preparado y aguardando a las afueras de la vivienda. Entonces, sus grabaciones de las horas previas muestran además una calma contenida,
un discurso interno coherente, casi clínico, donde el tío anticipa cada escenario posible y ajusta su comportamiento. O sea, yo me río por no llorar, de verdad os lo digo. Al abrirse la puerta y encontrarse con Sandra, el tío ejecuta el acto fatal tal y como tenía planeado. Estos disparos, os podéis imaginar, resuenan en la vivienda y en una calle que estaba vacía, donde había 2 o 3 casas más, que es un hecho que no dejaría de marcar para siempre la vida del municipio y la memoria de quienes conocieron a la familia. Y, no sé, esta extensión de la violencia, esta intención clara de infligir daño al entorno más cercano de su mujer, que es un sinsentido por los motivos que ya os he dicho. Desde si una vez que ella ya está muerta, ¿qué más te da? O sea, ¿qué necesidad de acabar con su madre y con su hermana? ¿Qué necesidad si ella no se va a enterar? Entonces, plantear esto como una extensión del daño, a mí sinceramente me parece bastante absurdo, porque para eso hubieses matado a la familia, incluso hubieses llevado a cabo una violencia vicaria como Dios manda, de estas que tienen tela marinera, los muy desgraciados HDGP como este, porque también lo fue, y hubiese acabado con las personas que Sandra más quería. Pero no, o sea, es una cosa que ya os digo, que es como, ¿qué castigo es ese? O sea, es una violencia vicaria ampliada que refleja el mecanismo de castigo y dominación que operaba en su mente. Hombre, pues yo no termino de verlo esto, porque para que haya violencia vicaria la víctima tendría que estar viva, ¿no? O sea, es lo que yo entiendo, vamos, al menos ese es el concepto que tengo yo de violencia vicaria. Entonces, bueno, pues si este señor malnacido pensaba que era una manera de castigo, pues ole, ¿sabes? Por sus santos cojones, por hablar mal y pronto, ¿no? O sea, aquí la frialdad es evidente, ya os digo, o sea, esa aceptación serena de las consecuencias de sus actos, por supuesto sin intentar huir, sin dramatizar, sin ansiedad, plenamente consciente, ya os digo, de sus acciones, controlar, siendo capaz de controlar emocionalmente todo lo que había pasado, y ya os digo, es que mientras estaba escuchando él en el juicio esas grabaciones, esos mensajes y demás, es que ni se inmutaba el tío, ni se inmutaba. Una cosa alucinante. Incluso cuando estaban hablando de sus propios hijos, el tío, no os creáis que en esos momentos reaccionó de una manera o mostró algo de arrepentimiento y demás. Es más, lo tuvieron que convencer sus abogados de que pidiese perdón. Lo tuvieron que convencer porque el tío decía que no iba a pedir perdón, que le había hecho lo que tenía que hacer y que no pedía perdón. Y le dijeron, no, tienes que pedir perdón porque tienes tal, porque eso te va a ayudar a que a lo mejor el jurado lo tenga en cuenta, no sé qué, tienes que pedir perdón. A ver, yo creo que sinceramente no iba a afectar en nada, pero sus abogados le dijeron que tienes que hacerlo, hombre, no seas cabezón, tal, patatín, patatán y total, que el tío parece ser que, bueno, pido perdón, tal, no sé qué, sé cuánto. O sea, también una cosa, pues la verdad, que absurda, ¿no? Lo siguiente, porque un agresor plenamente consciente de sus acciones y capaz de llevar a cabo estos actos con esa frialdad, pues ya me dirás tú de qué sirve que venga y pida perdón. Desde luego yo como jurado, como juez, como fiscal, es que me río en su cara, ¿vale? Y no solo me río en su cara, hago algo más. En fin. Entonces, bueno, pues ya os digo. Básicamente, después de haberos contado todo esto, creo que ya pocas más cosas y pocos más argumentos se pueden dar. O sea, al final es lo que lamentablemente pasa con este tipo de individuos que no saben vivir solos, que no saben aceptar una ruptura, y le pasa a un montón de gente, o sea, que a lo mejor no llegan hasta donde llegan estos individuos, que estos son salvajes, unos depravados, en fin,
pero que también lo de amenazas y ese tipo de cosas y el de no aceptar la separación, pero así, a puñados, y que utilizan, digamos, esas amenazas veladas de, pues a ver ahora cómo te las arreglo, pues yo no te voy a dar ni un duro, pues yo no sé qué, y empiezan a un poco y a echar en cara, y claro, y tú, pues, no sé, pues cosas, y utilizar también a los niños un poco, aunque no lleguen, ya os digo, a realizar esos actos, por supuesto, de violencia extrema, pero sí que siempre tienden, en muchísimos casos que yo conozco a mi alrededor, a siempre los hombres a intentar manipular a la mujer de alguna manera, haciendo esta especie de amenazas de sí, sí, pues te vas a enterar, que te quieres divorciar, pues ya verás, no sé qué, pues te voy a hacer la vida imposible, pues te voy a no sé qué. O sea, eso es muy, muy habitual. Pero bueno, de aquí a llegar a donde llega esta gente, o sea, ya te digo, yo lo que a ver, lo entiendo, pero no. Es lo del tema de la denuncia. Porque yo entiendo que en un principio, bueno, dentro de lo malo, que la mujer no quisiera, porque ya os digo, no era el típico miedo que tiene una mujer, un miedo irracional que ha sido previamente maltratada a su agresor. No, no. Ella no tenía ese miedo, ella no se imaginaba en ningún momento ni había sufrido una violencia, al menos física. Entonces, ella no tenía ese miedo que pueden tener otro tipo de mujeres. Ella tenía más bien miedo a que el hecho de que ella lo denunciase al final complicase las cosas, que las cosas en lugar de ir por el buen camino fueran por el mal camino y que eso complicase la vida de sus hijos. Pero vamos a ver, ya está yendo por el mal camino, que te está amenazando. Que es que prácticamente ha empezado amenazándote con pequeñas cosas como de me has dejado aquí tirado y tal, y acabar diciéndote es que te vas a enterar porque me voy a vengar, porque voy a tal, porque voy a cual. O sea, entonces yo no entiendo hasta qué punto esta mujer, ya os digo, no toma medidas. Y si no es ella, que es lo que digo yo, jolín, es que su hermana y su madre sabían lo que estaba pasando. Entonces, yo entiendo que hay familiares que dicen, bueno, y respetan plenamente la decisión de su hija de no denunciar y pues no, de alguna manera no quieren traicionarla y deciden, bueno, pues en este caso no tomar tampoco medidas. Pero al final es lo que os digo. ¿De qué sirvió? Porque si se hubiese puesto la denuncia en su momento, a ver, esto es otra cosa también compleja. Por supuesto, habría habido una orden de alejamiento y demás y tal, ya sabéis, ¿no? Pero también sabemos que esas órdenes de alejamiento se las pasan por el forro. Pero bueno, por lo menos, oye, intentarlo para que a lo mejor no hubiese sido tan letal la cosa, no sé. O incluso que hubiese podido cumplir una pequeña condena por ciertas cosas que estaba haciendo, ilegales, ¿no? Esto estar ahí grabando y amenazando y a dónde vas y dónde te crees que tal, y de esa forma tan calculada, tan devastadora, tan deliberada, que deja esa marca tan indeleble de alguna manera, ¿no? Y ese precedente judicial, entre comillas, porque, en fin, en esa lucha contra la violencia de género. O sea, yo no sé, de verdad, si decidme qué pensáis, ¿no? En algunos comentarios del tema de que la mujer no llegase a denunciar, ¿cómo veis eso de que ante una situación que se va agravando cada vez más, siga sin, no sé, sin tomar ninguna decisión, precisamente pensando que le está haciendo un bien a sus hijos, cuando al final estaba siendo todo lo contrario? Entonces, ¿qué opináis al respecto? De verdad, me gustaría que os manifestéis, que aquellos que escucháis el vídeo, que hagáis algún comentario, que no sé, más que nada porque es que me interesa saber lo que opina la gente, no solamente lo que opino yo. Porque claro, yo al fin y al cabo, pues lógicamente manifiesto mi opinión a través de los conocimientos que yo puedo tener por los estudios y demás que puedo tener y tal, pero y porque es mi forma de ser. Es decir, yo tengo un carácter bastante fuerte en este sentido, porque también me he sentido en algún momento de mi vida, pues como eso, como que se ha ejercido sobre mí cierto tipo mm,
no violencia física, pero sí psicológica y entonces digamos que me empatizo mucho con estas cosas. Entonces, bueno, yo sé que no todo el mundo empatiza de la misma manera, pero ante casos como este, algo os tiene que hacer sentir seguro. Entonces, no sé, me gustaría de verdad que compartieseis un poco qué pensáis de estas cosas y no sé si pensáis que hubiese existido alguna posibilidad de que las cosas no hubiesen terminado así, si ella hubiese denunciado. Es decir, después de estas quejas del tío que hacía a todo el mundo, ¿no? De no puedo aceptar que todo termine así, me siento atrapado, necesito arreglar esto, poner fin a la situación, hacer que todo cambie de forma definitiva. Es decir, porque ya os digo que no manifestaba de manera explícita esos actos violentos, pero sí esas expresiones que revelaban que ya estaba pensando el tío activamente en esas soluciones extremas para lo que él creía que era recuperar, ya me dirás tú, acabar de por vida en la cárcel, entre comillas, control de su vida y de su entorno. O sea, en fin, es que es lo que os digo. Fue una cosa, ya no vamos a entrar en una cronología detallada, pues se levantó hasta ahora, se fue a no sé dónde, miró tal, hizo esto, hizo lo otro, fue al váter, o sea, en fin, ya evidentemente no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero que sepáis que los mensajes, por ejemplo, que envió a esas 3 personas mientras estaba deshaciendo del arma allí en el río, a este amigo y al primo y tal, ya está hecho, no hay vuelta atrás, todo terminó como tenía que ser. No intentéis buscarme, estoy tranquilo, no puedo cambiar lo que pasó, todo está bajo control, no quiero problemas, ya no hay marcha atrás. Y el tío, ya os digo, con toda la calma, control y aceptación de que lo que había hecho era irreversible, porque era lo que quería, sin pánico, ni arrepentimiento y evidenciando en todo momento esa capacidad de mantener, ya os digo, el control racional. Así que, como os comento, esto es lo que hay. Así que, bueno, espero de verdad que colaboréis con estas cosas, porque sí, podéis ver los vídeos, pero ¿qué opináis? ¿No? Incluso si me tenéis que hacer alguna crítica de, joder, pues yo pienso que a lo mejor eres demasiado expresiva en esto, o que a lo mejor eres demasiado dura en esto. Bueno, pues siempre que sean, evidentemente, críticas constructivas y no sean pues cosas ofensivas, insultos y demás, porque eso evidentemente desaparece de mi canal al momento, eso está claro. Pero, oye, sí opiniones de, oye, pues mira, yo creo que aquí esto tal, yo lo habrías puesto de otra manera, o yo, lo que sea, que luego no lo vais a hacer, pero bueno, yo lo digo. Así que nada, por mi parte nada más, creo que este es uno, ya os digo, de los peores casos que he traído a mi canal por su especial dureza. No me quiero ni imaginar la vida que han llevado esos chicos, porque tiene que ser terrible, especialmente del de 11 años. Entre las fotos hay la de un hombre con un polo rojo, que fue el primero en llamar a las autoridades y en auxiliar al niño, para que lo sepáis. Y bueno, por mi parte nada más como siempre, espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito.